Buen día a todos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en cada uno de sus hogares. Le doy la bienvenida a todos los que se están conectando en este día que Dios nos ha regalado. A todos aquellos hermanos, aquellos que primera vez llegan, bienvenidos. En el día de hoy, por la misericordia de Dios, me ha dado la oportunidad de compartir la palabra de Él, titulada Desead la palabra de Dios. Y vamos a verlo en el texto, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Aunque la luz de la naturaleza y la obra de la creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que los hombres quedan sin excusa. Sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para salvación, por lo que le agrada al Señor en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar su revelación por escrito. ¿Y cuál es esta revelación? Es la palabra de Dios. Y vamos a empezar con una poderosa palabra de oración. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios. Oh Padre de la gloria, venimos ante tu presencia en esta mañana, Padre, pidiéndote misericordia, Padre, pidiéndote perdón por los pecados que hemos cometido, mi Dios. Oh Padre, y que nos sigas guiando, Padre, en la senda, Padre, en los caminos correctos, mi Dios. Oh Padre, que en esta mañana no sea yo el que hable, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que hable por medio de mí, mi Dios. Oh Padre, gracias por cada oyente, Padre. Danos sabiduría para interpretar tu palabra, mi Dios, y que puedan ser edificados como yo fui edificado al estudiar, Padre. Gracias, mi Dios, por todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar viendo desde el versículo 22 de Hechos, capítulo 2, para ver un poco el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y me siguen desde el versículo 22 del capítulo 1 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La primera carta de Pedro está dirigida a los creyentes del norte de Asia Menor, que sufrían en medio de una intensa persecución, sufrimiento, a quienes exhorta a mantenerse fieles bajo la opresión. Hablemos un poco del contexto histórico de esta carta.
En este caso, yo estoy empezando con el capítulo 2, pero en otras oportunidades que tenga para exponer la palabra de Dios, vamos a estudiar también el capítulo 1. Dice, la identidad de los destinatarios de Primera de Pedro se revela en el capítulo 1, versículo 1. El apóstol escribió a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas eran provincias romanas situadas al norte de la actual Turquía. Estos eran personas que no estaban en su lugar de nacimiento. Ellos se habían esparcido. Si recuerdan la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, cuando empezó la iglesia primitiva, todos aquellos fueron esparciéndose y muchos había en esta provincia, hasta estaban de extranjeros, habían también otros tipos de creyentes, pero recuerden que todos somos un solo cuerpo en Cristo. Y a menos que Galacia incluyera a la de la región sur de Asia Menor, probablemente fueron cristianos también gentiles perseguidos. Habían de toda clase, desde la iglesia primitiva. Antes habían sido, dice desde el capítulo 1 o toda la carta de Primera de Pedro, podemos, cuando estudiamos, vamos a ver que todo este pueblo de Dios había sido antes idólatras, andando en lascivias, concupiscencias, estaban en embriaguez, orgías y muchas cosas más que practicaban. Eso lo podemos ver alrededor de todos estos capítulos. Eran ignorantes, o vivían en la ignorancia, en vanos, pero ahora, y vamos al rapidito al capítulo 2, versículo, ahí mismo, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero luego de todas estas cosas que ellos practicaban, ellos por la misericordia de Dios, que más abajo lo vemos, que dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, en otro tiempo nosotros no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Recordemos que no es el que quiere, sino es el que Dios tiene misericordia. Y en este caso Dios tuvo misericordia de este pueblo como tuvo misericordia de mí y de ti. Y ahora somos pueblo escogido por Dios, somos linaje escogido de aquel sacerdocio. Al escribir, la intención de Pedro fue fortalecer a los creyentes en medio del sufrimiento y la persecución. En este caso, hoy en día todos vivimos sufrimiento, todos hemos pasado por sufrimiento, muchas pruebas hemos pasado, pero en aquel tiempo ellos pasaban persecución, cosas que hoy en día en nuestro país no la pasamos, pero ellos sí pasaban persecución, que enfrentaban aquel tiempo. Su mensaje sigue vigente para los cristianos modernos, para el día de hoy. Ese mensaje de esta carta sigue vigente. Y en medio de nuestras aflicciones, nos recuerda que tenemos una esperanza celestial y una herencia eterna. Qué poderoso. Desde el capítulo 1 de Pedro vemos que él llama al cristiano a vivir una vida santa, una vida totalmente parecida a la de Cristo. Y también le recuerda al cristiano que por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros por gracia somos salvos. Y es tan importante hoy en día seguir tomando en cuenta estas verdades que son nuestra esperanza. Se nos llama a la santidad y a una vida de amor, un amor. También debemos glorificar a Dios en nuestra vida diaria e imitar a Cristo. A eso es lo que el apóstol Pedro le decía a aquellos creyentes
que no dejaran de hacer. Les decía que permanecieran fiel en la palabra de Dios. Y más adelante, desde el capítulo 2, ven que también les decía, permanezcan en la piedra viva que es Jesús. Esa piedra muchos la rechazaron, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Vayamos todos al versículo 2 y vamos a empezar. Dice el versículo 2, ahí yo diría que debería empezar, por lo tanto, pero dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Una gran amenaza para el día de hoy y para nuestra salvación, para nuestra santificación diaria y para el crecimiento que es muy importante en la vida del creyente, yo le llamaría un fatalismo espiritual. Porque hoy en día nosotros podemos ver que en lo que es la creencia o sentimiento de estar, hay muchas personas que están atascadas en un solo sitio, que no avanzan, no crecen. Y eso es lo que Dios no quiere para un hijo de Dios. Eso es lo que Dios no quiere. Y por eso el versículo empieza y dice, desea. Ahora, esto no es si quieres o no quieres. Esto es un mandato que Dios mandó a nosotros, a desear la palabra de Dios. Y hay personas que se quedan en un lugar. Podemos nosotros observar a veces cristianos que tienen ese deseo más de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra, pero hay otros no. Hay otros que quizás con un versículo en el día se mantienen. Hay otros que quizás solamente según ellos, cantar una alabanza o solamente con orar en la mañana, ya, ellos se sienten satisfechos por eso, pero eso no es lo que Dios quiere. Y más adelante vamos a verlo. El fatalismo espiritual en la iglesia es trágico, es trágico. Deja a la gente en un solo lugar. Muchos hemos visto personas en la iglesia que tienen más de 20 años y vemos que no crecen. Hermano, hoy tú que me estás escuchando, eso es lo que Dios no quiere para tu vida. Pero recuerden que Primera de Pedro es una carta dirigida a hijos de Dios. Y tienes todavía la oportunidad de desear esa palabra de Dios. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a empezar a desear la palabra de Dios? Simplemente tienes que pedirle a Dios en oración misericordia para que Él te permita desear esa palabra. Y el contexto histórico, cuando vemos que ellos antes eran idólatras, antes andaban en lascivia, también me recuerda a Colosenses capítulo 3, cuando el apóstol Pablo decía la vida vieja y la vida nueva. También donde él menciona que nosotros antes éramos y ahora somos. Entonces, si nosotros fuimos regenerados por la cruz de Cristo, por su resurrección, si nosotros ahora somos linaje, somos pueblo de Dios, nosotros tenemos que empezar a desear la palabra de Dios. Y ya vemos que Dios nos ordena a desear esta palabra de Él. La palabra deseo, aquí simplemente también lo podemos ver como un anhelo. Debe ser un anhelo para nosotros estudiar la palabra, leer su palabra cada día, en cualquier hora. Es un mandato a desear de manera tal que esto sea algo vital en nuestra vida. Así como nosotros vemos el agua vital, el alimento y muchas cosas que el ser humano necesita, como hijo de Dios, espiritualmente, la palabra de Dios es algo vital para nuestra vida. Es algo que todos los días tenemos que permanecer fiel en la palabra. ¿No es asombroso? Claro que es asombroso. Un mandato a desear, un mandato a tener anhelos que no tenemos. En otras palabras, contra el fatalismo de estar atascado en un solo lugar y no sientes deseo por la leche de la palabra de Dios, entonces téngalos. Lo puedes tener con la palabra y la oración. Ahora, antes de nacer un bebé, nosotros los padres, yo que he pasado, ya tengo 2 hermosos niños,
Nosotros vamos planificando que la cuna, vamos planificando que vamos a adornarle el cuarto de muñequitos, vamos a adornarle el cuarto con frazadas de dinosaurio, de Barbie, de peluchito. Vamos buscando de toda clase de decoración para aquel bebé que vamos a tener. Sin embargo, el niño recién nacido no le interesa nada de esas cosas. ¿A qué le interesa al niño recién nacido? Solamente la leche que le da su madre. Eso es lo único que le interesa. Y nosotros cuando somos nacidos de nuevo, o sea, nacidos por nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que desear esa palabra. Por eso que es un mandato, tenemos que hacerlo. Y aquellos bebés, Dios en ellos les puso una alarma antes de su nacimiento, porque ustedes ven que ellos piden la leche en la madrugada, en cualquier hora del día, pero la piden hasta varias veces, la leche de la mamá. Y así nosotros tenemos que también desear estudiar su palabra en cualquier momento del día. Puede ser en la madrugada, hay veces que no se puede dormir. Leamos la palabra en la mañana, en la tarde. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Como niños recién nacidos, los creyentes deben evitar actos de disensión y alimentarse de la leche espiritual de la palabra, una metáfora para referirse al sustento divino que se saca del Evangelio. La leche no adulterada, que es su palabra, tenemos mucho por sacar de esta poderosa palabra. Mucho. Y seguimos, como por ejemplo, el ejemplo que acabé de dar, vemos la sabiduría tan grande de Dios, porque recuerden que toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Y vemos esa sabiduría tan grande que el apóstol Pedro da este ejemplo de un niño recién nacido, un bebé. ¡Wow! Es algo tan impactante. Al bebé no le importa más nada que su leche espiritual. Y en esta mañana yo voy a pedirle a mi esposa que me acompañe en Salmos capítulo 119 y vamos a leer este salmo. Fue dedicado totalmente a la palabra de Dios. Aquel salmista amaba la palabra de Dios y es algo que nosotros tenemos que también hacer. Y le voy a pedir a mi esposa que lea el versículo 16 de Salmo 119. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. También el versículo 20, hermano, el que pueda apuntar, apunte. Todos estos versículos que vamos a mencionar, que son lo que usted debe anhelar en su vida. El versículo 20 dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Dice el versículo 47: y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. El versículo 72 de ese mismo capítulo: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro. Imagínense, mejor me es la palabra de Dios, la revelación escrita que dejó nuestro Señor, que millares de oro y plata. Él no quería más, él no quería ni oro ni plata, él quería solamente la palabra de Dios. Amén. El versículo 97: oh, cuánto amor yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella su refugio. Y vamos con dos más. Vamos a ver ese mismo capítulo, el 131. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Y voy a terminarles con el versículo 162 y dice así: me regocijo en tu palabra como el que haya mucho despojo. Poderoso. Él se regocijaba en la palabra como el que haya mucho despojo. Y eso es lo que el apóstol Pedro manifestaba en aquella carta, que no dejaran de escudriñar la palabra de Dios. Esta es una expresión de un hombre
que desea la palabra de Dios como un niño recién nacido. Y yo sé que hay muchos hay muchos ahorita que deseamos la palabra como un niño recién nacido. Así que, mi querido hermano, no te quedes paralizado donde estás. Hay que avanzar, hay que desear aquella palabra. Clama a Dios. Hay algo que muchos tienen, un ego, el yo, que no quieren reconocer su falta, no quieren reconocer sus pecados. Entonces, si tú no reconoces y no eres sincero con Dios, ¿cómo Él puede ayudarte a desear esta palabra? Tú tienes que reconocer que no estás escudriñando la palabra de Dios como debe ser, o estudiando la palabra de Dios, y Dios te va a ayudar. Por algo, porque Él es un mandato que Él nos mandó, y si Él no lo manda a nosotros es porque podemos lograrlo. Ahora, es bueno que ustedes empiecen desde Génesis. Hay 365 días en un año. Ustedes pueden dividir 4 a 3 capítulos por día, y al final del año ustedes terminan de leer toda la Biblia. Muchos dirán, ¿cómo voy a leer toda la Biblia? Pero ¿cómo puede muchas personas que hacen una televisión hasta todo un día entero en un videojuego, haciendo de todas cosas, cómo pueden hacerlo, pero no pueden estudiar la palabra de Dios? Y como le dije, acuérdense que nosotros tenemos un Dios de orden, un Dios que nos enseña también a tener orden. Y si nosotros empezamos desde Génesis hasta Apocalipsis y 365 lo ponen en 4 capítulos por día, ustedes pueden lograr estudiar y leer toda la Biblia. Y vemos más adelante una de las maneras en que la palabra crea el deseo por la leche de la benignidad de Dios, es destruyendo el deseo por otras cosas. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted va a destruir el deseo de las cosas terrenales, todas estas cosas que son pasajeras. Pero si usted no permanece en la palabra, yo he visto muchos que solamente viven deprimidos, solamente viven quejándose, solamente viven mal. ¿Por qué? Porque no estudian, porque no leen la palabra y viven totalmente mal en este mundo, no viven felices. La palabra nos da paz. También conozco a muchos creyentes que están pasando sufrimiento económico, de salud, y tú lo ves feliz, lo ves contento, porque aquellos creyentes quizás están también deseando esta palabra como un niño recién nacido. Entonces tú tienes que desear esa palabra. Pero cuando tú no estudias, ¿qué tú estás pensando? En el día de mañana, en el futuro, en las vanidades, en la vanagloria, en la malicia, en otra cosa que vamos a ver qué es lo que detiene a aquel creyente a no desear esta palabra. Entonces, ¿cómo podemos desechar estas cosas? Muchos se van a preguntar. También vemos que todo aquel creyente que permanece en la palabra, que permanece en las cosas de Dios, dice que el diablo huye de ahí. Hay muchos también que vemos que no, que me está saliendo mal esto, que lo otro, que ese es el diablo. No. Lo que pasa es que tú no estás permaneciendo en la palabra. Porque si tú permaneces ahí, hasta el diablo huye, los demonios huyen de tu vida. No quieren estar ahí. Y una de las maneras en que la palabra crea el deseo por la leche de la benignidad de Dios es destruyendo estas cosas. Vamos a ver ahora el versículo 1 del capítulo 2. Dice, desechando, pues, cuando él en el versículo 22 dijo, habiendo purificado vuestra alma en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, también en el versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Vemos que el versículo 1 del capítulo 2 dice, desechando, pues, de todo lo que dijo atrás, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. El hijo de Dios, el creyente, aún tiene estos males que desechar. Esa malicia, deseo de herir a alguien con palabras o hechos.
es engaño, deseo de obtener ventajas o perseverar alguna posición engañando a otro. Hipocresía. ¿Cuánto en la iglesia se está viviendo mucho y se está viendo mucho la hipocresía? Deseo de no ser conocido por lo que realmente eres. La envidia. Dice un dicho que dice que la envidia mata. Deseo de algún privilegio o beneficio que pertenece a otro con el resentimiento de que otro lo tiene y uno no lo tiene. Y el Hijo de Dios no tiene que vivir esta cosa. Porque si vemos el primera de Pedro, capítulo 1, dice el versículo 3 al 4, dice, una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nosotros solamente viendo que somos coherederos de todas estas cosas, de una herencia incorruptible, ya nosotros no tenemos que estar envidiando nada en este mundo. Nosotros no tenemos que envidiarle nada a nadie, porque nosotros somos coherederos de todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos una herencia incorruptible, hermosa, preciosa. Y todo esto lo vamos a alcanzar cuando muramos, cuando ya Dios nos llame, cuando estemos en su presencia. Vamos a alcanzar al hombre perfecto que debemos ser. Pero mientras que estemos en este poco de tiempo de sufrimiento en esta tierra, no dejemos de escudriñar, no debemos de permanecer en su palabra. Y destruyamos, desechando la malicia, engaño, hipocresía, envidia, las distracciones, deseo de venganza y de exaltación. El yo ese, destruye ese yo, generalmente impulsado por un deseo más profundo de desviar la atención de los fracasos propios. ¿Cuánto saben que están haciendo las cosas como no deberían ser, pero ellos esconden su fracaso y ven el de los otros? Y no debe ser así. Muchos esconden sus pecados y no quieren reconocerlos, pero no debe ser así. Debemos desechar todas estas cosas y deseando entonces permaneciendo en la palabra. Recuerden que la palabra es tan poderosa que cuando el rico y Lázaro mueren, el rico le dice al padre Abraham, le dice, por favor, manda a Lázaro de entre los muertos, en otras palabras, que resucitara entre los muertos, y que le predica a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento, al infierno. Pero el padre Abraham le dice, ahí tienen la ley y los profetas. En otras palabras, ahí tienen la palabra. La palabra es la que permanece para siempre. La palabra no es como la hierba que seca, ni como la flor que se cae. Pero toda carne de nosotros es como la hierba, se seca, morimos. Y toda la gloria del hombre que se creen más que Dios algunos, o se creen que pueden más que Dios, o se creen más que otro hermano, toda esa gloria se cae como las rosas. A veces vemos que las matas que sembramos en nuestros hogares van saliendo unas rosas hermosas. Y muchos yo sé que han pensado y que bueno, ojalá se quede ahí, pero no. Entre una semana se caen. Y así se ilustra en esta palabra que esa gloria se cae, la carne se seca, pero más la palabra del Señor permanece para siempre. Yo siempre he dicho que ya han pasado tantos siglos y la palabra de Dios permanece intacta. Y muchas personas que dudan de la palabra de Dios no se ponen a ver que hay libros que han sido escritos por otras personas y ya han sido olvidados. Pero la palabra de Dios no ha sido olvidada porque Dios es fiel y dice que su palabra iba a permanecer para siempre. Pasará la tierra, pasará el cielo, pasará todo, mas su palabra va a permanecer para siempre. Entonces es tan
tan poderosa la palabra que nosotros tanto debemos estudiarla y compartirla con aquellas personas que no la conocen. El deseo de probar y disfrutar la benignidad de Dios no puede crecer en el mismo corazón junto al engaño y a la hipocresía. Muchos están ahorita preguntándose, o muchos han dicho en su peregrinaje, pero ¿cómo hago, Señor? Yo quiero leer más, pero no puedo. Pero lo que pasa es que tienes que examinarte, que debes tener engaño en tu corazón, debes tener hipocresía en tu corazón, debes tener malicia, debes tener envidia, y eso no te ayuda a crecer. Es como que tú le digas a un niño y le hagas en su mente que tenga un fatalismo físico, de decirle, hasta ahí tú llegas, ya de ahí no vas a crecer, pero no es así. El niño va a estar traumado, bueno, ya yo llego a... No, él va a seguir creciendo. Y así tiene que ser el Hijo de Dios. No tengas el fatalismo espiritual de pensar de que solamente tú tenías que aprender lo que aprendiste hasta hoy y ya. No, tú puedes seguir creciendo y debes, porque es un mandato, seguir creciendo en la palabra de Dios. Como niño, deseando esta leche no adulterada, que solamente la da la palabra de Dios. Entonces, luchen contra este fatalismo. Por ambos lados, luchen para destruir todos estos pecados engañosos y luchen para probar y desear la palabra de Dios en oración, en intimidad con Él. Todos estos hermanos de la iglesia primitiva, en aquel momento de sufrimiento y persecución, quizás estaban un poco se puede decir, lejos de escudriñar, pero Pedro le recuerda a ellos y a nosotros, por medio del Espíritu Santo, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Recuerden que ya ellos habían gustado de la presencia de Dios, ya ellos habían gustado del Espíritu Santo, ya ellos habían gustado de la resurrección de Cristo, de la salvación. Pero él les recordaba, pero tienen que desear la palabra de Dios. El resultado es que por ella vamos a crecer para nuestra salvación. Literalmente creceréis hasta que seamos llamados por nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el apóstol Pablo dijo, no es que ya lo alcancé, pero prosigo a la meta. No es que ya lo vamos a alcanzar en este mundo, pero debemos proseguir la meta, debemos seguir corriendo y batallando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No es imposible, para Dios todo es posible, y más para nosotros sus hijos. Y aquel invitado que se encuentra en esta mañana, que no ha conocido a Dios, pide misericordia a Dios, porque dice que en otros tiempos en este tiempo no has alcanzado la misericordia de Dios, pero Dios puede hacer que su misericordia te alcance. Solamente Él. Nosotros solamente podemos exponer su palabra, pero Él puede tener misericordia por ti. Así que órale a Dios para que puedas gustar y ver qué bueno es el Señor Jesucristo, y probar y saborear esta palabra y meditarla de día y de noche, como lo vemos con el salmista. Ahora, alrededor de la Biblia siempre se nos exhorta a seguir fiel en la roca y no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Y me impactó mucho Primera de Pedro, cuando vamos al capítulo 1, desde el versículo 13, él dice llamamiento a una vida santa. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Antes eran los ignorantes, pero ahora Dios nos hizo sabios. Ahora Dios nos va a ayudar
a interpretar su palabra y ya no vamos a ser ignorantes, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda. ¿Qué dice ahí? En poca manera de vivir. Ahí dice en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. No nos engañemos, debemos ser santos, apartados del mal. Santo significa apartado del mal, apartar la malicia, apartar el engaño, apartar la hipocresía, la envidia y desear la palabra de Dios. Así que vamos a tener una palabra de oración por aquellas personas que quieren gustar, que quieren probar este mandato de nuestro Señor Jesucristo, y también por aquellos hijos de Dios que están atascados en un lugar, pero desean crecer. Pero esto también tienes que hacerlo en tu hogar, en intimidad con Él. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, oh Padre de la gloria, venimos ante tu presencia, mi Dios. Padre, con un corazón humillado, mi Dios. Mi Dios, tú nos enseñas por medio de tu palabra, Padre, de que debemos desechar toda malicia y todo engaño, toda hipocresía y toda envidia, que son cosas que a veces, Padre, la tenemos, Padre, pero por medio de tu poder podemos desecharla de nuestra vida. Y nos mandas a desear como niño recién nacido la leche no adulterada, que es tu palabra, mi Dios. Oh Padre, ayúdanos, Padre. Solo no podemos, pero por medio de tu palabra no es posible. Es posible para nosotros, mi Dios. Y todo aquella persona que no te ha conocido, oh Padre, que tú las conoces, mi Dios, ten misericordia de su alma, Padre, para que ellos puedan llegar al arrepentimiento, a creer, Padre, y a permanecer en tu palabra, mi Dios. Padre, nosotros regamos, sembramos la semilla, pero el crecimiento lo das tú, mi Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada persona, Padre, que estuvo, Padre, conectada, mi Dios, en esta exposición, Padre, en esta palabra, en este sermón, mi Dios. Padre, gracias. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.